Ok. Entonces, les decía, así es como funcionan los discos en hot spares. Y lo que se busca es extender un poquito más todavía la capacidad del RAID. Porque mi disco RAID ya me da los niveles de redundancia como lo conocemos. Ahorita vamos a platicar particularmente de cómo funciona RAID 5. Pero el tener discos en espera es como decir, ¿cómo decirlo? O sea, además de tener a la mejor defensa del mundo, le pones al mejor portero del mundo atrás. Es decir, ya tengo RAID, ya tengo redundancia, ya tengo capacidad de almacenamiento crecida, pero además le pongo un disco de espera. ¿Por qué? Pues por si uno falla, aunque mi volumen no se vea afectado, no quiero estar con un disco menos. Y ahorita vamos a ver, porque en el siguiente diagrama se ve. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, yo mi disco 1? En mi disco 1 tengo mi archivo A, pero no todo, sino solo la parte 1 del archivo A. En el disco 2 tengo la parte 2 del archivo A. En el disco 3 tengo la parte 3. En el disco 4 tengo la parte 4. ¿Pero qué crees? En el disco 5 no hay parte 5. O sea, el archivo realmente lo partí en 4 partes. Y en el disco 5 estoy mandando la paridad de A. ¿Sale? Oye, ¿qué pasa con el archivo B? El archivo B está partido igual en 4 partes. La parte 1 en el disco 1, la parte 2 en el disco 2, la parte 3 en el disco 3. La parte 4 no la mando al disco 5, la parte 4 la mando al disco 5, pero no su paridad. La paridad la mando a otro disco. Lo que busco es que si se daña el disco 5, no pierda yo las paridades. O sea, están distribuidas. ¿Qué pasa si se daña un disco? Voy a perder una parte del disco, pero tengo la paridad en otro lado. Al tener la paridad en otro lado, garantizo que voy a poder reconstruir el RAID y no pierdo mi información. O sea, RAID 5 me da la capacidad de que se me truene un disco y mi RAID siga funcionando. ¿Cuál es la diferencia entonces con RAID 1? En RAID 1 sale en espejo. En RAID 5 ya tengo suma de capacidades también. Así es como funciona. Por ejemplo, tengo 5 discos de 1 tera. Yo esperaría que en RAID 0 tuviera 5 teras de información. En RAID 1 pues los tendría en espejo. La capacidad sería la mitad. Estaría ocupando 2.5 gigas. En RAID 5, de 5 discos de 1 tera, tengo capacidad para almacenar 4 terabytes. Porque 1 tera, no físicamente, pero 1 tera va a estar ocupado por las paridades de mis archivos. ¿Sí lo ven? Entonces, si tengo 5 discos de 1 tera, en RAID 5 tengo un tera que se me va a ir en paridad y tengo 4 discos sumados. Para implementarlo, se necesitan por lo menos 3 discos. Esa es la restricción que tiene RAID 5. RAID 6. ¿Cómo funciona RAID 6? Este nivel es muy poco utilizado. Se basa en el mismo principio que RAID 5, pero este va a emplear 2 algoritmos distintos para calcular la paridad. RAID 6 nos va a permitir la pérdida de hasta 2 discos. O sea, de mi arreglo de discos, con RAID 5 podía perder 1. Con RAID 6 puedo perder hasta 2 discos y mi arreglo, mi volumen, sigue funcionando. Oye, si se te truenan 2 discos, la probabilidad de que se te truenen 2 discos ya es más baja que se te truene 1. Que se te truenen 3, está cañón. Oye, pero si a tu RAID 6 también le pones discos en hot spare, prácticamente puedes dormir tranquilo de que tu volumen, tu información, no la vas a perder. Entonces, si tengo 5 discos de 1 terabyte, en RAID 6, si se dan cuenta, ya voy perdiendo capacidad. Por eso es poco utilizado también, porque te favorece que no se explote el 100%. Fíjate,
Tengo 5 discos de 1 tera. Vas a tener 3 terabytes de información, pero vas a tener 2 discos de paridad. ¿Sale? Se te pierde uno, no importa. Tienes tu volumen, tu información, más tu paridad. Se te pierde otro disco, pues no te preocupes, tienes tu volumen. Y recuerda, en la imagen pudiera quizá un poquito malentenderse o ser ambigua, pero no es que el disco se utilice para paridad. Las paridades están dispersas por todo el volumen. Se te pierde un disco, pensemos que se nos pierde el disco 5 en RAID 5, pues tengo, por ejemplo, del archivo A, no perdí más que la paridad, no perdí ninguna parte del archivo. Puedo volver a reconstruir su paridad. En el caso del archivo B, pierdo la parte 4, pero tengo 1, 2 y 3, y además tengo su paridad. Como tengo la paridad y tengo 3 partes del archivo, puedo reconstruir la parte 4, aunque haya perdido el disco 5. En RAID 6 funciona exactamente igual, pero en lugar de tener una sola paridad, tengo 2 paridades. Es decir, te da un segundo nivel de protección. Por eso es que también la capacidad de almacenamiento se ve degradada. Y con eso culminamos. ¿Alguna duda? Paridad es en sí nada más una copia de Spyro.